Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día lleno de alegría, de entusiasmo y sobre todo, de esa energía que nos une a todos los amantes de las historias que nos regalan las telenovelas turcas. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. ¿Por qué? Porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, el mundo de las relaciones, los rumores y las especulaciones que rodean a nuestras estrellas favoritas. Y en particular, vamos a desmenuzar un momento específico, un instante que generó muchísima conversación, y que en cierta medida, marcó un hito en la relación mediática entre dos de los rostros más queridos de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Como ya habrán visto por el título, vamos a analizar ese momento donde, según se rumoreó, la voz de Can Yaman interrumpió a Demet Özdemir. ¿Recuerdan ese instante? ¿Se acuerdan de la expectativa, de la emoción que se generó? ¿Y las posibles interpretaciones? ¿Fue un simple descuido? ¿Un gesto intencionado? ¿O simplemente una malinterpretación? Hoy vamos a adentrarnos en este misterio, desmenuzando cada detalle, cada rumor, cada especulación, desde los antecedentes hasta las posibles consecuencias que pudo tener este incidente. Así que si eres fan de Demet, fan de Can, o simplemente te encantan los dramas turcos y los chismes faranduleros, este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las telenovelas, el amor, el trabajo, y sobre todo, en las complejas relaciones que se forjan detrás de las cámaras y que a menudo alimentan la fantasía y la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Pero antes de que empecemos con este análisis a fondo, y para que no se me olviden, quiero pedirles algo súper importante: suscríbanse al canal. Ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido fresco, interesante, y por supuesto lleno de chismecito de las novelas que tanto nos gustan. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por ser parte de ella. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir adelante, a investigar, a crear contenido que les guste y que les entretenga. Así que muchísimas gracias. Ahora sí, vamos al lío. Preparen sus palomitas, porque la historia está por comenzar. Para entender bien el contexto de este momento, es crucial que retrocedamos un poco en el tiempo. Debemos remontarnos a los inicios de la magia, al momento en que Demet Özdemir y Can Yaman se conocieron y se enamoraron, no solo en la vida real, sino profesionalmente, en el set de la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Erkencikus fue mucho más que una simple telenovela. Fue una explosión de popularidad, un fenómeno televisivo que conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. La química entre Demet y Can, que interpretaban a Sanem y Can, traspasó la pantalla de una manera innegable. Era una conexión que se sentía, que se respiraba, y que generaba una fascinación casi obsesiva en el público. La serie, con su trama romántica, sus paisajes espectaculares y sus personajes carismáticos, se convirtió en un rotundo éxito, y la pareja protagonista, obviamente, el centro de todas las miradas. La historia de amor entre Sanem y Can, la inocencia de ella, la rebeldía de él, el choque de personalidades, las dificultades que enfrentaban, todo esto, sumado a la innegable atracción física entre los actores, hizo que el público se enamorara perdidamente de la pareja. La gente soñaba con que esa magia, esa conexión, fuera real, que el amor que se profesaban en la ficción, se replicara en la vida real. Durante la emisión de Erkencikus, y aún más después de su final, el interés del público por Demet y Can fue gigantesco, casi desbordante. Los fans estaban obsesionados con saber si la relación que veían en la pantalla era auténtica, si el amor que se profesaban Sanem y Can era el mismo que sentían Demet y Can en la vida real. Y como es natural, los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas y de contenido que atrajera a la audiencia, no perdieron la oportunidad de capitalizar esa expectación. Empezaron a surgir rumores, fotos juntos fuera del rodaje, declaraciones ambiguas, gestos que alimentaban la curiosidad y que mantenían viva la llama del romance. Los portales de noticias, los sitios web de farándula, la prensa rosa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, no paraban de especular sobre una posible relación sentimental entre ellos. Las fotos de ellos caminando tomados de la mano, las miradas cómplices, las declaraciones vagas pero sugerentes, todo se analizaba al milímetro. ¿Y qué hacían la pareja? A veces alimentaban esos rumores, a veces los negaban, o al menos,
no los confirmaban de manera categórica. El juego, por supuesto, les convenía, porque mantenía la atención de los fans, aumentaba la popularidad de ambos y mantenía viva la llama de Erkencicus en el imaginario colectivo. En este contexto y con el fervor de los seguidores al rojo vivo, cualquier gesto, cualquier declaración, cualquier interacción entre Demet y Khan era analizada con lupa. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, de teorías, de análisis exhaustivos de cada movimiento. Y es aquí donde entra en juego ese momento de la interrupción, el que nos ocupa hoy. Cualquier pequeña insinuación, cualquier palabra fuera de lugar, cualquier gesto que pudiera interpretarse como una señal de algo más, era motivo suficiente para generar un debate apasionado entre los fans. Ahora, para ser completamente honestos, encontrar exactamente el momento concreto donde la voz de Khan interrumpe a Demet puede ser complicado, casi imposible. No existe una única fuente, un vídeo específico o una grabación clara y precisa que registre ese instante de manera definitiva. No hay un documento oficial que nos diga aquí, justo en este segundo, Khan interrumpe a Demet. Lo que sí hay son numerosos comentarios, análisis y discusiones en foros y redes sociales, sobre supuestas interrupciones o conversaciones que se percibieron como tales. La información sobre estos momentos, como suele ocurrir en estos casos, es fragmentada, a veces difusa, y depende mucho de las interpretaciones de cada persona. Los fans, los medios, los especialistas en farándula, todos tienen su propia versión de la historia, y cada uno aporta su perspectiva. Las opiniones divergen, y es precisamente en esa divergencia donde reside la complejidad del asunto. Lo más probable es que estemos hablando de una situación que ocurrió en una entrevista, en una conferencia de prensa, o tal vez incluso en una grabación de algún programa televisivo. Las entrevistas conjuntas, las ruedas de prensa promocionando la serie, eran momentos de gran interés para los medios y para los fans, y cada declaración, cada gesto, era analizado con lupa. Durante estas apariciones públicas, la interacción entre Demet y Khan era fundamental, y cualquier desajuste, cualquier pequeño detalle, podía generar un revuelo considerable. Lo que sí podemos analizar son los reportes, las sensaciones que la gente tuvo en ese momento, y las posibles interpretaciones que se le dieron a esta supuesta interrupción. Muchas veces, la percepción de estas situaciones depende de la perspectiva de cada uno. Lo que para algunos es una simple interrupción, un lapsus, algo casual y sin importancia, para otros puede ser una señal de algo más profundo, como tensión, incomodidad, competencia, o incluso una estrategia deliberada para llamar la atención y generar más interés mediático. Las interpretaciones varían, y es comprensible. La naturaleza humana tiende a buscar patrones, a interpretar los hechos en base a nuestras propias experiencias, a nuestros prejuicios y a nuestras expectativas. Si somos fans acérrimos de la pareja, podríamos tender a minimizar cualquier conflicto, a buscar explicaciones que no pongan en riesgo la imagen idealizada que tenemos de ellos. Si por el contrario somos más escépticos, o si existe una rivalidad entre los fans de cada uno, podríamos ser más propensos a interpretar un gesto como una señal de problemas o de falta de respeto. Los rumores, las especulaciones y los chismes en torno a la relación entre Demet y Khan se volvieron muy intensos después de que Erkencicus terminara. La serie había llegado a su fin, pero la conexión entre los actores y el público seguía siendo muy fuerte. Muchos fans y también la prensa creían firmemente que eran pareja en la vida real, y cualquier indicio de distanciamiento o de tensión era amplificado y analizado minuciosamente. Las redes sociales, como siempre, jugaron un papel fundamental. Los foros de discusión, los grupos de fans, los perfiles dedicados a la pareja, se convirtieron en el escenario perfecto para debatir, para analizar cada detalle y para generar teorías y especulaciones. Los rumores se propagaban a la velocidad de la luz, y cualquier pequeño detalle, cualquier información no confirmada, se convertía en tema de conversación. Si realmente hubo una interrupción, probablemente fue un evento de muy corta duración, casi imperceptible en el momento. Podría ser algo tan simple como que Khan hablara mientras Demet estaba respondiendo a una pregunta, o que interrumpiera una frase a medio decir, quizás por un impulso, por una emoción, o simplemente por un error de comunicación. O incluso que se superpusieran las voces al hablar los dos a la vez, algo que es muy común en entrevistas y en situaciones donde hay mucha gente, mucho ruido y mucha emoción. Pero como digo, lo importante no es tanto la interrupción en sí misma, sino las posibles interpretaciones que se le dieron. ¿Fue un desliz casual, un simple error de comunicación, un momento de espontaneidad que no tenía mayor importancia?
¿O fue un gesto de dominio, una forma de acaparar la atención, de imponerse en la conversación? ¿Fue simplemente un error de comunicación, una simple superposición de voces? ¿O incluso fue una estrategia consciente para generar más interés mediático, para mantener a los fans enganchados, para avivar la llama de la especulación? Las hipótesis son muchas y cada fan, cada espectador, tendrá su propia opinión, su propia lectura de los hechos. Es imposible saber con certeza cuál fue la verdadera intención de Khan en ese momento. Lo que sí es cierto es que el impacto de Erkéntzicus en sus carreras fue enorme y las expectativas sobre ellos, como pareja tanto en la ficción como en la vida real, eran altísimas. La presión de los medios, la atención constante de los fans, la propia dinámica de la industria del entretenimiento, seguramente contribuyeron a la complejidad de su relación, a la cual se le sumó la tensión del éxito y la fama. La fama y el éxito conllevan una serie de desafíos y presiones que pueden afectar las relaciones personales. La exposición mediática constante, la falta de privacidad, los rumores y las especulaciones, todo esto puede generar tensiones y conflictos, incluso entre personas que se quieren y se respetan. En el caso de Demet y Khan, la situación era aún más compleja, ya que estaban constantemente expuestos al escrutinio público, y sus gestos, sus palabras, cada una de sus interacciones, eran analizadas con lupa. Después de Erkéntzicus, tanto Demet como Khan tomaron caminos profesionales diferentes, y esto es algo que también es importante tener en cuenta. Aunque la conexión con el público de Erkéntzicus persistió, cada uno se enfocó en su propia trayectoria, en sus propios proyectos, y en construir sus propias carreras. Esto no significa que la relación entre ellos se haya deteriorado, pero sí es lógico pensar que con el tiempo, sus prioridades y sus intereses pudieran divergir. Ambos siguieron protagonizando series y películas, y cada uno se consolidó como una estrella por derecho propio. Demet, con su talento y su carisma, ha seguido conquistando al público, y Khan, con su atractivo y su profesionalismo, ha seguido cosechando éxitos. Sus caminos se han bifurcado, pero el cariño y el recuerdo de Erkéntzicus permanecen en la memoria de los fans. En definitiva, el tema de la supuesta interrupción de la voz de Can Yaman sobre Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la cultura del fandom, la atención mediática, y las expectativas del público pueden influir en la percepción de las relaciones entre las celebridades. Aunque no podamos señalar un evento específico y concreto, el análisis de los rumores, las interpretaciones y el contexto de la época nos da una idea de la complejidad y de la expectación que generaron Demet y Can en su momento. La conclusión, como siempre en estos casos, es que es importante mantener la perspectiva y la prudencia. Lo que vemos desde afuera, lo que nos llega a través de los medios y de las redes sociales, es solo una parte de la historia. No tenemos acceso a la intimidad, a la verdadera dinámica de la relación entre Demet y Khan. Debemos ser conscientes de que la información que recibimos está filtrada, interpretada y a veces manipulada. Por lo tanto, en lugar de especular y de juzgar, es preferible disfrutar de su trabajo, de sus actuaciones, y de respetar su privacidad y su vida personal. El éxito de Erkéntzicus fue el resultado del talento y del esfuerzo de muchos profesionales, y el cariño del público es el mejor reconocimiento que pueden recibir. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de ese momento en la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado el contexto, los rumores, las interpretaciones y las posibles consecuencias de esa supuesta interrupción. Creo que es importante recordar que todo esto son especulaciones, y que a veces, lo que vemos desde afuera no es la realidad. Lo importante es disfrutar de las novelas, de las actuaciones, y respetar la vida personal de los actores. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí, por escucharme y por compartir conmigo su pasión por las telenovelas turcas. Sus comentarios son súper importantes, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus teorías y sus recuerdos sobre este tema. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que hubo una interrupción? Y si fue así, ¿cómo la interpretan? ¿Cómo vivieron ustedes el fenómeno Erkéntzicus y la relación entre Demet y Khan? Me encantaría leerlos. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y sobre todo, suscribirse al canal para no perderse nada. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el apasionante mundo de las telenovelas turcas. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.